Hola, muy buenas. Hoy en este vídeo lo que vamos a tratar es el tema de la Sociedad de Naciones. Simplemente concentrarnos en la Sociedad de Naciones, que fue un organismo relativamente importante, no por su duración, no porque tuviese unos efectos muy concretos, pero sí porque fue la semilla o fue la primera organización internacional semilla de lo que ahora conocemos como Naciones Unidas. Bueno, fue un primer intento fracasado y bueno, pues vamos a ver un poquito cómo se desarrolló todo. La Sociedad de Naciones nace en 1919 junto al Tratado de Versalles, el famoso Tratado de Versalles que es el que pone fin a la Primera Guerra Mundial. En este tratado se firmaron las condiciones, entre otras, que puso Woodrow Wilson, el presidente de los Estados Unidos, que en 1917 decidió sumarse a esa Primera Guerra Mundial y puso los famosos 14 puntos de Wilson. Uno de los últimos puntos era la creación de una asociación general de países que permitiese en el futuro evitar otra guerra como esa y por tanto también permitiese resolver de manera, digamos, diplomática los conflictos que fuesen surgiendo para, como digo, evitar una segunda gran guerra. Es así como nace la Sociedad de Naciones, la primera organización multilateral de la historia. Su principal función es resolver los conflictos de manera diplomática, es establecer la diplomacia como la principal vía de resolución de conflictos y por tanto también a hacer de las vías pacíficas la principal vía de resolución de conflictos entre todos los países del mundo para, como digo, principal objetivo, evitar una Segunda Guerra Mundial o en ese caso otra gran guerra, porque en ese momento todavía no había sucedido esa Segunda Guerra Mundial. En la Sociedad de Naciones, entre otros órganos, destacamos dos, la Asamblea y el Consejo. En la Asamblea de la Sociedad de Naciones estaban representados todos los países que formaban parte. Por cierto, al principio solo formaban parte 37 países, pero poco a poco se fueron añadiendo más. Pero bien, en la Asamblea de la Sociedad de Naciones, como digo, estaban todos los países y todos tenían derecho a voto. Por otro lado, tenemos el Consejo de la Sociedad de Naciones, en las cuales había 4 miembros permanentes y otros no permanentes. En ese consejo es donde se acababan de resolver los principales conflictos que llegaban a la Sociedad de Naciones. Es decir, la Sociedad de Naciones hacía de árbitro en la resolución de conflictos a nivel internacional, pero era sobre todo el Consejo el que realmente arbitraba en esos consejos, el que sancionaba, el que condenaba cualquier hecho que era susceptible de ser condenado, de ser sancionado y que llegaba a la Sociedad de Naciones. Realmente la Sociedad de Naciones en los años 20 tuvo cierto éxito al resolver ciertas disputas coloniales, disputas también menores que vimos en Asia, en Europa del Este, y sobre todo lo hacía con ese papel de árbitro. Como sabéis, la principal razón de un árbitro es mediar entre las dos partes en conflicto, y la clave de ese árbitro es que todas las partes te reconozcan como tal, te reconozcan como árbitro y reconozcan que tu condena, tu sanción, aquella resolución que tú emitas tiene que ser cumplida porque tú eres el árbitro, por tanto, tu papel se basa en la legitimidad que te da el resto de países. ¿Cuál fue el problema de la Sociedad de Naciones? ¿Por qué no llegó a buen puerto esa Sociedad de Naciones? Precisamente porque los grandes países, cuando se trataba de resolver grandes cuestiones, la Sociedad de Naciones perdía esa legitimidad. Os pongo 2 ejemplos. En el primero de ellos, en 1923, Francia invade la parte alemana del Ruhr, una parte rica en minas, en carbón, etc., que Francia reclamaba como pagos de lo que era la Primera Guerra Mundial. Pues bien, la Sociedad de Naciones ni tan siquiera condenó este hecho. Por otro lado, tenemos la invasión por parte de Japón de Manchuria, que pertenecía a China, esto es 1931. Aquí sí que la Sociedad de Naciones condena a Japón por lo que ha hecho y Japón, en respuesta a esa condena, decide abandonar la Sociedad de Naciones 2 años después. En 1933 Japón ha abandonado la Sociedad de Naciones y ni tan siquiera ha sido sancionado y mucho menos ha hecho nada por compensar a China por aquella invasión de Manchuria. Si por un lado tenemos la falta de legitimidad de la Sociedad de Naciones como uno de los factores que llevó a su fracaso, el otro es que, irónicamente, Estados Unidos, uno de sus impulsores, nunca llegó a entrar en la Sociedad de Naciones. Cada vez que se votaba en el Congreso de los Estados Unidos si el país debía entrar en la Sociedad de Naciones, se votaba que no. Por tanto,
el principal valedor de la Sociedad de Naciones, porque Woodrow Wilson era presidente de los Estados Unidos y puso él como condición la creación de esta Sociedad de Naciones, el principal valedor nunca llegó a entrar en la Sociedad de Naciones. Por tanto, ya tenemos los dos factores que determinaron el fracaso de la Sociedad de Naciones. Por un lado, la falta de legitimidad de imponerte cuando se trataba de resolver grandes conflictos, y por el otro, que tu principal valedor no estaba dentro de la Sociedad de Naciones. Así llegamos a 1939, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ya se plasma el fracaso de la Sociedad de Naciones, que, como curiosidad, como anécdota, os digo que oficialmente no se acabó de disolver hasta 1946. Por esa época ya teníamos lo que actualmente todavía existe, que es la Organización de Naciones Unidas, ese segundo intento de las naciones, esta vez más en serio, para conseguir la paz duradera y que no hubiese otro gran conflicto internacional.